Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están, queridos estudiantes de Gramática Española 1, de Literatura y de Idioma Español? Bueno, este video tiene como objetivo presentarles algunos de los temas para estudiar, para que ustedes puedan estudiar algunos de ellos o revisar algunos conceptos antes de nuestro primer encuentro presencial del día sábado. Este sábado que viene, entre las 10 de la mañana y las 12 más o menos, o poco más o menos, vamos a estar en el CERP para todo el primer año de los profesorados que acabo de glosar. Y bueno, yo les quería dejar, así como les dejé la semana pasada, cosas que tienen que ver con el estudio, ¿no? Bueno, esto también es para estudiar. No es un video para una tarea concreta, sino para que ustedes vayan nutriéndose de bibliografía y de teoría antes de ir, por supuesto, a la reunión del sábado, ¿no? En primer lugar, lo que quería decirles también es que muy bien los videos, por lo menos me sirve mucho para verles las caras, para ver cómo se expresan, ¿sí? Cómo nos vamos a comunicar como docentes. Es necesario que esas habilidades uno las vaya aprendiendo, y sé que esto no es el cara a cara de una clase, pero por lo menos se les escucha la voz y eso. He corregido pocos, voy avanzando de a poco, pero espero tenerlos corregidos en el correr de la semana. Bueno, muy bien, quería hablarles de lo que son las funciones sintácticas, ¿no? Las funciones sintácticas que tienen que ver a su vez con las palabras que las desempeñan. Entonces, un primer concepto que les voy a pedir que ustedes investiguen en el glosario de términos gramaticales de la RAE que está en la red es el concepto de función sintáctica. No me acuerdo si está en la entrada de funciones sintácticas o función sintáctica o función de la oración. Por alguno de esos pueden encontrarlo. En el manual también lo encuentran, ¿no?, de la misma forma, y en la nueva gramática de la lengua española también lo encuentran de la misma forma. Y estas funciones tienen que ver con justamente lo que hacen los sintagmas, ¿sí? Cuando están en el marco de una oración. Es decir, están en el marco de una construcción que tiene un sujeto y un predicado y que posiblemente tenga, eso depende del gramático que uno escuche, un verbo conjugado, ¿sí? Si hay un verbo conjugado, posiblemente haya una oración. Si hay una oración, hay sujeto y predicado. Y entonces, a partir del verbo que está conjugado y que es el núcleo de esa oración, se empiezan a mover distintas partes, distintas funciones, ¿no? Yo voy a trabajar hoy con conceptos sencillos y con explicaciones bien sencillas de funciones sintácticas, cuatro, no solamente, o cinco tal vez, para no generar mucha cosa inmanejable. Y después ustedes van y buscan la teoría. Vamos a hablar de una de las funciones, que es la del sujeto, ¿sí? El sujeto en la oración es una de las dos partes constitutivas de ella, digamos, ¿no? El sujeto siempre, o mejor dicho, siempre no, en muchas ocasiones está representado, digamos que canónicamente, por un sintagma nominal o una estructura equivalente, ¿sí? Puede ser también, yo que sé, un pronombre, o puede ser una oración subordinada sustantiva, que ya veremos qué son esas cosas más adelante. Pero pongamos por caso que este sujeto del que yo les voy a hablar en esta oración es el auto rojo, un sujeto que a mí se me ocurre muy seguido. El auto rojo, como ustedes habrán visto, es un sintagma nominal, ¿sí? Si yo digo la oración, el auto rojo está roto, ¿no? Ahí lo que tengo es un predicado nominal, un verbo copulativo, que es el núcleo de la oración, y roto, que es en este caso un adjetivo que está funcionando como el atributo. Entonces yo tengo un sintagma nominal, el auto rojo, el núcleo es auto, el determinante es el artículo definido el adjetivo que funciona como complemento del nombre en ese sintagma es roto, está concordado con auto, por supuesto. El verbo está es un verbo copulativo, ¿no? Y el atributo es otro adjetivo que también está concordado con el sujeto. El verbo copulativo los verbos copulativos, como ya vieron ustedes, son tres nada más: ser, estar y parecer, aunque estar puede ser también intransitivo. En este caso es copulativo, ¿sí? Y ese tipo de predicados, ese tipo de funciones se llaman predicados nominales, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen para buscar sujeto, predicado, y dentro del predicado el núcleo de la oración y
el atributo, que es una función que ofrecen los predicados que se nuclean con un verbo copulativo, ser, estar, parecer, o con un semicopulativo, que ya en algún momento veremos de qué se trata. Pero por ahora quédense con los copulativos. Ahora, vamos a hablar de otra oración simple. Estamos trabajando con oraciones simples, es decir, una sola relación de sujeto y predicado, ¿no? Y en este caso voy a elegir una oración muy sencilla, que es mi amiga española trabaja en un aeropuerto, ¿sí? En ese caso, el verbo trabajar es lo que, en ese uso particular, es un verbo intransitivo. También puede tener un uso transitivo, pero yo lo quiero lo quiero plantear como un verbo intransitivo en el ejemplo en el que lo estamos planteando ahora. En esta oración tenemos una relación de sujeto y predicado, donde el sujeto está interpretado por el sintagma nominal mi amiga española. El predicado es trabaja en un aeropuerto y consta del núcleo, que es el núcleo de la oración, el verbo trabaja, que está conjugado, hay que ver el modo, el tiempo, la persona, el número, ¿sí? Y a su vez es una oración de aspecto imperfecto, digamos, porque es algo que todavía ocurre en el tiempo. Y luego, en un aeropuerto, que es un sintagma preposicional, que empieza con la preposición en y tiene como término de preposición, digamos, tiene un aeropuerto, que es un sintagma nominal. Generalmente las preposiciones nunca pueden ser la última parte de una frase, como hemos visto otras veces, necesitan un término de preposición. Por lo tanto, todos los sintagmas nominales tienen un término de preposición, que a veces es un sintagma nominal. Todos los sintagmas preposicionales, debe decir, tienen un término de preposición, que muchas veces es un sintagma nominal, a veces es otra cosa de igual valor, digamos, de valor nominal, ¿no? Ya veremos más ejemplos más adelante. Entonces ahí ustedes tienen un análisis que es, por un lado, las funciones y por otro, los sintagmas que las representan. Las funciones son la de sujeto y la de predicado, y dentro del predicado ustedes tienen el núcleo verbal y a su vez en un gran aeropuerto, que en ese caso sería un adjunto de lugar o adjunto locativo o adyacente circunstancial de lugar o adjunto de lugar. Hay muchas formas en las que la gramática puede denominar a estas construcciones, que como es de lugar, usualmente están encabezados por preposiciones que se especializan como en marcar lugar, por ejemplo, ¿no? Algo así como en un aeropuerto, o sobre la mesa, ¿sí? O desde el parque, ¿no? Todas preposiciones que se especializan en un punto, o en generar un punto de origen, o en darnos un punto de apoyo, o lo que fuere, ¿no? Designan un lugar. Así que ahí tenemos una oración nucleada por un verbo intransitivo. En el primer caso, el verbo era copulativo, el verbo estar. En este segundo caso, el núcleo de la oración es un verbo intransitivo. Pasamos ahora a un verbo que va a ser transitivo, es decir, que nos va a proyectar no solamente un sujeto, sino que va a requerir también como argumento, ¿sí? Ahí es importante la noción de argumento, un objeto, ¿no? Lo que denominamos un objeto directo. En este caso voy a hacer una oración bien sencilla, como por ejemplo, pusimos el diario sobre el escritorio, ¿no? Ahí ustedes tienen el verbo poner, digamos, que es el núcleo de la oración. El sujeto, como ocurre frecuentemente en nuestra lengua, no está explícito, no está escrito o dicho de forma léxica, está en un lugar, ¿no? Que es en la desinencia verbal. Es decir, yo a través de la desinencia puedo reconstruir quiénes son los que realizaron esa acción que se codifica en pusimos. Bueno, ahí modo, tiempo, persona y número me va a dar que el sujeto, si estuviera escrito, si estuviera nominado ahí, sería algo así como un nosotros, ¿no? Pusimos, pero yo puedo preguntar ¿qué pusimos? Y hay una respuesta, porque el verbo poner es un verbo transitivo, a diferencia de trabajar en el significado anterior en el que lo vimos, que es intransitivo. Poner es un verbo
transitivo, es decir, puedo saber quién lo puso y qué puso. Y en este caso, ¿qué puso? El diario. ¿Sí? Ese es el objeto directo, digamos, en esta oración que les estoy planteando. Así que ahí también buscar la función de objeto directo asociada a los verbos transitivos. Los únicos que nos pueden dar un objeto directo son los verbos transitivos, como por ejemplo poner, o escribir, o comer, etc. ¿Sí? Bueno, son muchísimos, son cientos, miles tal vez. Y sobre el escritorio es un adjunto de lugar, ¿no? Otra vez un sintagma preposicional, eso es la construcción sobre el escritorio, que tiene, empieza con la preposición sobre, pero tiene como término de preposición un sintagma nominal que es el escritorio. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que el sujeto no está léxico, que está en la desinencia y que se puede obtener desde allí la referencia. Después tienen el núcleo de la oración que expusimos y todo el predicado, por supuesto, porque ahí es solo predicado, aunque el sujeto sabemos que lo tenemos en la terminación verbal, ¿no? Que podemos capturarlo de ahí, digamos, ¿no? Que está escondido ahí, pero sabemos cómo traerlo. Luego, en esa misma oración, el objeto directo, el sintagma nominal es diario, con un determinante y el núcleo que es diario, y también un adjunto locativo, adyacente circunstancial del lugar, o complemento circunstancial del lugar, hay muchas formas de designarlo, encabezado por la preposición sobre, por lo tanto un sintagma preposicional, que tiene un término de preposición que es el sintagma nominal, el escritorio. Vamos ahora a otra función, que es la función de objeto indirecto. Hay verbos que no solamente son o pueden ser transitivos, sino que además me proyectan un destinatario, ¿sí? Es decir, no solamente alguien que hace algo, sino que se lo hace a alguien. Por ejemplo, el verbo dar, ¿no? El verbo regalar, el verbo explicar, ¿no? En una oración, por ejemplo, Juana le explicó la lección a María. Bueno, vamos a ver todas las partes que componen eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos en esa oración, lo primero que tenemos que preguntarnos si es simple o compuesta, es una oración simple, tiene una sola relación de sujeto y predicado, por más que se mencionen dos nombres, el sujeto es solo uno de ellos, y en este caso es Juana, ¿sí? Es un sintagma nominal, que es un nombre propio, ¿no? Juana, ¿qué hizo? Bueno, explicó. Ese es el verbo transitivo o ditransitivo, porque además de decirnos qué explicó, además de habilitar un lugar para ese qué es la lección, por lo tanto el objeto directo de esa construcción es la lección, eso que se explica, se le explica a alguien, ¿sí? Y ese alguien está dos veces en esa oración. La repito, Juana le explicó la lección a María. ¿A quién se la explicó? Bueno, a María, sintagma preposicional que empieza con la preposición a y que como término de preposición tiene un sintagma nominal, que es un nombre propio, pero también, ¿sí? María está en el le. De manera que si ya hablamos de María, ¿sí? Algo así como ¿qué pasó con María que estaba conversando con Juana? Se puede responder Juana le explicó la lección, ¿no? De manera que se le sustituye a María. Pero usualmente cuando hacemos estas construcciones al objeto indirecto, a María y le son objeto indirecto, los duplicamos usualmente. Ustedes van a encontrar ese asunto de la duplicación del objeto indirecto en el español y ocurre por esto, porque lo decimos así. Le regalé a Jorge un reloj o algo por el estilo, ¿no? O le di a mi madre un ramo de flores, ¿sí? Entonces ustedes tienen el le y mi madre que están, digamos, son el mismo sujeto, ¿sí? El mismo sujeto quiere decir la misma persona, en este caso el mismo destinatario. Fíjense que en esa oración Juana le explicó la lección a María. Tenemos tres funciones. Juana es el sujeto, la lección es el objeto directo, a María y el le es el objeto indirecto. Si yo dijera Juana le explicó la lección a María en el patio,
agrego una función más que es un adjunto adyacente circunstancial del lugar. Es un sintagma preposicional que es un adjunto del lugar o adyacente circunstancial del locativo, como ustedes quieran mencionarlo porque hay varias formas. Pero si yo digo además, Juana le explicó la lección a María en el patio anoche, estoy agregando un adjunto o un adyacente circunstancial de tiempo, ¿sí? Y hay que ver qué clase de palabra es anoche, ¿sí? Que en este caso no es un sintagma preposicional. Entonces, todas estas funciones son desempeñadas por sintagmas, ¿no? A mí me gustaría que ustedes buscaran las definiciones que ya vienen buscando de verbo copulativo, transitivo, intransitivo, también, atención, predicado seroádico, monádico, diádico y triádico, que un poco de eso hablamos la otra vez, pero bueno. También me gustaría que buscaran para el sábado información en la nueva gramática de la lengua española o en el manual sobre los objetos directos, los objetos indirectos, los sujetos y los adjuntos o adyacentes circunstanciales que puede haber de tiempo, de lugar, de modo, no sé, son muy variables. Y con todo eso vamos a construir juntos la clase del sábado. Si ustedes pueden venir con estas cosas leídas, es un golazo, porque de esa manera ya tenemos el léxico incorporado. Yo planteo ejemplos, muestro las formas de analizar, muestro las formas en las que se podría redactar un análisis sintáctico de una oración o de un sintagma, ¿sí? Y entonces nos podemos entender mejor, digamos, si hablamos con la terminología, que es una terminología que por ahora va a seguir siendo una terminología sencilla. Y en realidad la terminología es importante, pero todavía más importante es que nosotros entendamos bien qué es lo que estamos diciendo cuando decimos esas cosas. Dejo por acá, ustedes tienen mucho para investigar, yo todavía tengo mucho para corregir de los videos. Nos vemos el sábado. Por favor, si pueden dar una leída a todo esto como para ir con alguna herramienta, ya les digo, eso sería muy bueno para todos y todas. Un abrazo grande, nos vemos el sábado con mucha expectativa, que anden lindo.